Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Nos adentramos en el mundo de la Virgen del Rocío. Un tema apasionante. La verdad que sí, tenemos un montón de textos Sí. que nos van a guiar Ya, en este viaje. Y bueno, la idea es descubrir la historia, por supuesto. las leyendas y el increíble fervor. Increíble. Es increíble, sí, que rodea esta figura, ¿no? Absolutamente. La Virgen del Rocío. Empecemos por el principio. Va, ¿Qué te parece? me parece bien. La historia del cazador y su encuentro con la Virgen. Bueno, la leyenda sitúa la historia en el siglo XV, Ajá. en la Villa del Monte, Ya. un cazador sevillano. Mm. Mientras recorría la zona de la Rosina, Sí. se percató de que sus perros ladraban insistentemente Bueno, cerca de un árbol. cerca de un árbol, sí, sin atreverse a acercarse. ¿Y qué pasó? Intrigado, el cazador se aproximó. Sí. ¡Qué sorpresa! Encontró la imagen de la Virgen en el árbol, Qué fascinante. ¿verdad? Es como si la Virgen misma Hubiera elegido ese lugar Exacto. para ser encontrada. Totalmente. Pero ¿qué sucedió después? Bueno. Se la llevó el cazador de inmediato. Según la leyenda, el cazador intentó llevar la imagen al monte, Ajá. pero en el camino se quedó dormido Oh, y al despertar la imagen había desaparecido. ¿no? Regresó al lugar donde la había encontrado Claro. y para su asombro la Virgen estaba allí de nuevo, Qué fuerte. ¿verdad? Como si no quisiera. Como negándose a abandonar aquel sitio. Increíble. Un misterio Desde luego. que sin duda alimentó la devoción. Sin duda. ¿Y si la Virgen no quería moverse? Claro. ¿Qué hicieron los habitantes de Almonte? Bueno, ante este hecho extraordinario, Sí, el cazador regresó al monte para informar a las autoridades. claro. Y al pueblo. Al pueblo, sí. Todos acudieron al lugar, Ajá, confirmando lo sucedido sí. y quedando maravillados ¿Eh? por la belleza de la imagen Claro. intacta a pesar de haber estado expuesta a la intemperie. Decidieron entonces construir una ermita en ese mismo lugar, ¡Qué bien! utilizando incluso el tronco del árbol donde fue hallada No me digas. como pedestal para la imagen. Increíble. O sea, Fíjate, utilizaron el propio árbol. Sí, sí. Es interesante cómo este relato establece esa idea de la Virgen ligada a un lugar específico. Totalmente. Un tema que veremos se repite sí, sí. a lo largo de su historia. A lo largo de la historia. Y en ese entonces, ¿bajo qué nombre se la veneraba? Inicialmente se la conoció como la Virgen de los Remedios Ajá, o de las Rosinas, Rosinas. en referencia al lugar donde Sí, fue hallada. Entiende. Con el tiempo, su nombre evolucionó hasta convertirse en la Virgen del Rocío, Claro. que conocemos hoy. Rocío evoca a ese evento milagroso Por supuesto. que le dio su nombre definitivo. Sí, La lluvia durante la sequía de 1653. exacto. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? En 1653, Almonte sufría una terrible sequía. Desesperados, los habitantes decidieron sacar a la Virgen en procesión. Implorando por la lluvia. Claro, pidiendo por la lluvia. Y justo cuando la imagen era llevada por el pueblo, Sí. comenzó a llover copiosamente. No, Aquellas gotas de lluvia, qué bonito. ese rocío que caía sobre la Virgen, Sí, marcaron un hito claro. y dieron origen a su nuevo nombre, Su nuevo nombre. Nuestra Señora del Rocío, Nuestra Señora del Rocío. la reina de las marismas. La reina de las marismas. Qué maravilla. Así es, Dios. Qué poderosa imagen, ¿verdad? Sin duda, Una respuesta divina en medio de la desesperación. totalmente. Sin embargo, también existe otra versión Sí, sobre el origen de la ermita, ¿verdad? exacto. Una que involucra al rey Alfonso X. Ah, Algunos historiadores atribuyen la construcción de la ermita ajá. al rey Alfonso X, el sabio, El sabio, el Ben. alrededor del año 1260. Claro, tras la conquista de Niebla. Tras la conquista de Niebla, sí. Según esta versión, habría sido el rey Sí, quien, bueno, sí. impresionado por la belleza del lugar y la devoción que ya existía, al construir la ermita en honor a la Virgen. O sea que tenemos dos posibles orígenes, Dos posibles orígenes, sí. ambos fascinantes a su manera. Cada uno con su encanto. ¿Cómo podemos interpretar estas versiones aparentemente contradictorias? Bueno, yo creo que en lugar de verlas como excluyentes, Sí. podemos entenderlas como parte del tejido de la leyenda, Me gusta. la historia del cazador, Sí, con su toque de misterio y lo sobrenatural. claro. Alimenta la fe popular. La fe popular, sí. Mientras que la versión histórica, Sí, con la figura del rey, es el rey.
añade un elemento de legitimidad y poder. Es una excelente interpretación, me parece. Gracias. Ambas versiones contribuyen a la riqueza de la historia Por supuesto. y a la aura de misterio que rodea a la Virgen del Rocío. Sin duda. Y hablando de hitos históricos, Sí, no podemos olvidar la coronación de la Virgen en 1919. un evento crucial para comprender el fervor que la rodea. Absolutamente. La coronación aprobada por Roma se celebró el 8 de junio de 1919, El 8 de junio. con la presencia de miles de personas. Miles de personas. El cardenal Almaraz leyó la autorización pontificia, Qué importante. bendijo la corona Sí, y la colocó sobre la imagen de la Virgen, sobre la imagen de la Virgen. consolidando su estatus como símbolo de fe y devoción. Es interesante cómo este evento, a principios del siglo XX, Sí, impulsó aún más la popularidad de la Virgen del Rocío. sin duda. ¿Qué impacto tuvo la coronación en la romería que conocemos hoy? La coronación no solo oficializó la importancia de la Virgen del Rocío Ajá. a ojos de la Iglesia, Claro. sino que también contribuyó a la formalización de la peregrinación anual Sí. que se celebra cada domingo de Pentecostés. Cada domingo de Pentecostés. La romería, que ya existía con anterioridad, Ajá. adquirió un nuevo impulso a partir de la coronación, Claro. atrayendo a más y más peregrinos cada año. Interesante cómo un evento puntual puede tener un impacto duradero Sin duda. en la historia de una devoción. Absolutamente. Lo que me llama la atención, esa idea que mencionábamos antes, Sí, resistiéndose a abandonar su lugar. claro. Podemos profundizar un poco más en este tema. Por supuesto que sí. Terminar. La resistencia de la Virgen a ser trasladada de su ermita Sí. es un tema recurrente en la tradición popular. En la tradición popular. Se cuenta, por ejemplo, que en varias ocasiones se intentó llevar la imagen al monte para protegerla de posibles peligros, Claro. pero siempre ocurrían sucesos extraños que impedían su traslado. Interesante. ¿Verdad? Como si reafirmara su voluntad de permanecer en ese lugar, Exactamente. fortaleciendo su vínculo con la tierra y con la comunidad. Totalmente. Y no podemos olvidar que la ermita se encuentra en un punto estratégico, Cierto. una encrucijada de caminos que conectaba importantes poblaciones en el pasado. Sin duda. ¿Crees que esto también pudo haber influido en la expansión de la devoción? Sin duda, la ubicación de la ermita en un cruce de caminos Sí, favoreció la expansión del culto a la Virgen. claro. Imaginemos a los viajeros y comerciantes que pasaban por allí, Sí, deteniendo sus pasos para rezar ante la imagen y pedir protección en sus viajes. claro. Es fácil ver cómo, a partir de ese punto neurálgico, la devoción se fue extendiendo por la región. Es fascinante cómo la geografía, Sí. la historia La historia. y la fe se entrelazan en la historia de la Virgen del Rocío. Totalmente de acuerdo. Y pensar que todo comenzó con una pequeña ermita Sí. y una imagen encontrada en un árbol. Curioso, ¿verdad? Es increíble. Desde esos humildes comienzos, la devoción a la Virgen del Rocío ha crecido exponencialmente Impresionante. a lo largo de los siglos. Sí. En la próxima parte de nuestra inmersión, Que encantará. exploraremos con más detalle la evolución de esta devoción, Genial. desde la llegada de los monjes mínimos Vale. hasta la explosión de popularidad en el siglo XVII. Qué interesante. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Retomando nuestra inmersión, mencionamos al final de la primera parte que la devoción a la Virgen del Rocío creció exponencialmente a lo largo de los siglos, y en este proceso hay un hito clave, la llegada de los monjes mínimos al monte en 1574. Me imagino que la presencia de una orden religiosa en el lugar debió ser fundamental para la consolidación del culto a la Virgen. ¿Qué papel jugaron los monjes mínimos en este proceso? Su llegada marcó un antes y un después. Los monjes mínimos no solo se encargaron del cuidado y mantenimiento de la ermita, sino que también se dedicaron a difundir la devoción a la Virgen del Rocío por toda la región. Organizaron misas, procesiones y predicaban con fervor sobre los milagros y favores atribuidos a la Virgen. Es decir, actuaron como verdaderos promotores de la Virgen del Rocío, llevando su imagen y su historia más allá de los límites del monte. Exactamente. Y esta labor evangelizadora tuvo un gran impacto. A lo largo del siglo XVIII, la devoción a la Virgen del Rocío experimentó un auge sin precedentes. Cada vez más personas acudían a la ermita en busca de consuelo o protección o para agradecer los favores recibidos. Y es en este contexto de creciente popularidad donde la romería comienza a tomar forma, ¿verdad? Ya no se trata solo de visitar la ermita de forma individual, sino de una peregrinación multitudinaria. Así es, la romería, tal y como la conocemos hoy, es el resultado de la evolución de esas primeras peregrinaciones que comenzaron en el siglo XVII. La gente proveniente de diferentes pueblos y ciudades se organizaba en grupos para viajar junta hasta la ermita, llevando consigo imágenes de la Virgen y cantando canciones en su honor.
Qué increíble imaginar a esos primeros romeros recorriendo los caminos. ¿Cómo era la romería en sus inicios? ¿Tenía la misma organización que vemos hoy en día? Es difícil saberlo con exactitud, pero es probable que las primeras romerías fueran mucho más sencillas y espontáneas que las actuales. Con el paso del tiempo, la romería se fue estructurando, aparecieron las hermandades con sus sin pecados y se establecieron normas y tradiciones que se han mantenido hasta nuestros días. Hablando de las hermandades, me parece un elemento fundamental para entender la romería. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre su organización y su papel en la peregrinación? Por supuesto, las hermandades son organizaciones religiosas y sociales que agrupan a los devotos de la Virgen del Rocío de una determinada localidad. Cada hermandad tiene su propia historia, sus propias tradiciones y su propio sin pecado, que es una representación de la Virgen ricamente adornada. Es decir, cada hermandad lleva consigo su propia imagen de la Virgen como un símbolo de su identidad y su vínculo con la devoción. Exactamente. Y el sin pecado no es solo una imagen, es el corazón de cada hermandad. Durante la romería, el sin pecado es venerado con gran fervor, se coloca en una carreta adornada y es escoltado por los miembros de la hermandad en su camino hacia la ermita. Es una imagen realmente poderosa. Cientos de hermandades cada una, con sus sin pecado recorriendo los caminos hasta la ermita. ¿Cómo se organiza esta multitudinaria peregrinación? La romería es un evento complejo que requiere una gran coordinación. Las hermandades se organizan en diferentes caminos, algunos a pie, otros a caballo o en carretas. El viaje puede durar varios días y a lo largo del camino se establecen paradas para descansar, comer y rezar. Es como una ciudad en movimiento, con sus propias reglas, sus propios ritmos y sus propios rituales. Y en medio de todo esto, el sin pecado como un faro que guía a los romeros hacia su destino. Así es, la romería es una experiencia única, una mezcla de fe, tradición y fiesta que atrae a personas de todos los rincones de España e incluso del extranjero. Y en esta mezcla de fe y fiesta, la música y el baile también juegan un papel importante, ¿verdad? No puedo imaginar una romería sin el sonido de las sevillanas y el taconeo de los bailarines. La música y el baile son parte esencial de la romería. Las sevillanas, el fandango y otros estilos musicales tradicionales animan el camino, alegran las noches en la aldea y expresan la alegría de los romeros. Es como si la música y el baile tradujeran en ritmo y movimiento esa emoción contenida, esa devoción que desborda la romería. Exactamente. La romería es una explosión de vida, de color, de sonido, donde la fe se manifiesta en todas sus formas. Y uno de los momentos más esperados, más emotivos, es sin duda la llegada de las hermandades a la aldea del Rocío. Imagino la emoción de los romeros al avistar la ermita después de días de camino, la alegría de reencontrarse con otros devotos y la expectación por el momento culminante de la romería, el salto de la reja. El salto de la reja que se produce en la madrugada del lunes de Pentecostés es el momento más intenso, más apasionado de la romería. Los salmonteños, con una energía desbordante, saltan la reja que protege al altar para llevar en hombros a la Virgen del Rocío en procesión. Es una imagen que me pone la piel de gallina solo de pensarlo, la multitud, el fervor, la lucha por tocar a la Virgen, por llevarla en hombros. Es una muestra de devoción realmente impresionante. El salto de la reja es un acto simbólico cargado de significado. Representa la unión entre la Virgen y su pueblo, la entrega total de los salmonteños a su patrona. Hemos hablado de la historia de la leyenda del fervor, de la romería, de las hermandades del sin pecado. Realmente es un universo fascinante, el que rodea a la Virgen del Rocío. Pero me pregunto, ¿cómo ha evolucionado la romería a lo largo del tiempo? ¿Ha mantenido su esencia a pesar del paso de los siglos y la llegada masiva de peregrinos? Es una pregunta interesante. Sin duda la romería ha experimentado cambios a lo largo de su historia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la mejora de las infraestructuras y el aumento del turismo. Recuerdo haber leído algo sobre la construcción de la carretera que conecta al monte con la aldea del Rocío. Tuvo un impacto significativo en la romería. Absolutamente. Antes de la construcción de la carretera en la década de 1950, el acceso a la aldea era mucho más complicado, lo que limitaba la afluencia de peregrinos. Con la nueva vía, el número de romeros se disparó pasando de unos miles a cientos de miles en pocas décadas. Es increíble cómo una simple carretera puede transformar un evento cultural de tal manera. ¿Qué implicaciones tuvo este aumento masivo de peregrinos? Por un lado, permitió que la devoción a la Virgen del Rocío se extendiera aún más, llegando a personas que antes no podían participar en la romería. Pero también trajo consigo nuevos desafíos, como la necesidad de gestionar el impacto ambiental y la masificación en la aldea. Claro, el equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre la fe y el turismo, es un tema complejo que muchas celebraciones populares enfrentan hoy en día. Exactamente. En el caso de la romería del Rocío se han implementado medidas para proteger el entorno natural y preservar la esencia de la celebración.
pero el debate sobre cómo conciliar la tradición con la afluencia masiva de personas sigue abierto. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad actual se relaciona con las tradiciones y cómo podemos asegurar su supervivencia en un mundo en constante cambio. Sin duda. Y hablando de cambios, no podemos olvidar mencionar el impacto económico que la romería tiene en la región. Lo que en sus inicios era una celebración local, se ha convertido en un motor económico para Almonte y los pueblos de alrededor. El turismo religioso con sus particularidades es un fenómeno global que mueve a millones de personas cada año. ¿Qué podemos decir del impacto económico de la Romería del Rocío? La romería genera una gran actividad económica durante los días de celebración y también a lo largo del año. Hoteles, restaurantes, comercios de todo tipo se benefician del flujo de visitantes. Además, la romería ha impulsado la creación de empleos relacionados con la artesanía, la gastronomía y la organización de eventos. Es decir, la romería no solo es una expresión de fe y tradición, sino también un motor de desarrollo para la región. Así es, no podemos olvidar el impacto cultural que la romería tiene en la identidad andaluza. La música, el baile, la vestimenta, las tradiciones que se viven durante la romería forman parte del patrimonio cultural de Andalucía y son fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos. Hablando de inspiración, las carretas que utiliza cada hermandad para transportar sus sin pecados son verdaderas obras de arte. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ellas? Las carretas son un elemento fundamental de la romería, tanto por su valor simbólico como por su belleza estética. Cada hermandad tiene su propia carreta que se decora con esmero durante meses, utilizando motivos florales religiosos o históricos. Son como pequeños altares móviles que reflejan la identidad de cada hermandad y la riqueza de la tradición. Exactamente. Las carretas son una muestra del ingenio y la creatividad de los artesanos andaluces, y durante la romería se convierten en el centro de atención, atrayendo las miradas de todos los romeros. Y no podemos olvidar la vestimenta, los trajes de flamenca que lucen las mujeres durante la romería. Es un espectáculo de color y elegancia que no deja indiferente a nadie. El traje de flamenca es una parte fundamental de la cultura andaluza y en la romería cobra especial protagonismo. Los diseños, los colores, los complementos, todo se cuida al detalle para crear una imagen de belleza y tradición. Es como si la romería se convirtiera en un gran escenario donde la fe, la cultura y el arte popular se dan la mano. Así es. La Romería del Rocío es una experiencia multisensorial que nos conecta con la historia, la tradición y la esencia de un pueblo. Ha sido un viaje fascinante desde la leyenda del cazador hasta el impacto global de la romería. Hemos explorado la historia, la tradición, el fervor popular, la organización de las hermandades, la música, el baile, el arte. Realmente la Virgen del Rocío es mucho más que una imagen religiosa. Es un símbolo que aglutina la identidad de un pueblo y la devoción de millones de personas. Y para terminar nuestra inmersión me gustaría dejar una pregunta para la reflexión. ¿Qué es lo que hace que ciertas figuras religiosas como la Virgen del Rocío sean tan cautivadoras y atraigan a multitudes a lo largo de los siglos? ¿Es la fe, la tradición, la búsqueda de consuelo, la necesidad de pertenencia a una comunidad? Es una pregunta que no tiene una respuesta única, sino que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la experiencia religiosa y el poder de los símbolos. Los invitamos a compartir sus propias reflexiones sobre este tema. Hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Es gratis. Darle a me gusta también es gratis. Pasarlo bien y muchas gracias.